Vamos a, gracias Nano, yo creo que nos sentimos ya como más en tono de una reunión de una comunidad y no solo en un foro. Vamos ahora a tener dos ponencias que espero que no pasen de 10 minutos cada una, donde la idea es, primero, tener una idea de por dónde viene la definición sinodal y el tema sinodal dentro de la iglesia, que es muy antiguo, pero nos van a hablar sobre eso y cómo ha ido evolucionando. Y después, eso nos va a contar Juan Miguel Espinosa, y después Paul Davesís nos va a hablar un poco de experiencias concretas, con sus desafíos, sus límites, sus dificultades y sus cosas buenas y sus avances. Yo no me voy a detener en dar un currículum de Juan Miguel, sobre todo porque no lo tengo completo, ni mucho menos. Sé que es historiador y está haciendo un doctorado, creo, en teología en Boston College, en Estados Unidos. Y ha aceptado estar con nosotros en un diálogo, no necesariamente en una cátedra, como es el estilo de nuestros movimientos, que es más bien conversar que escuchar una clase. Entonces no sé si Juan Miguel quiere contar algo más de su vida. Sé que él estaba antes en la Universidad Católica de Perú y ya habíamos tenido algún contacto por la biblioteca, creo, de teología, y por ocasión de los archivos de mi exgesi que están en Lima y que había que ubicarlos. Bueno, Juan Miguel, si quieres, puedes empezar tu parte y no vamos a tener intervalo para preguntas entre los dos y vamos a dejar todo el tiempo de conversación al final para que sea una conversación más fluida. Si quieres, empieza Juan Miguel. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias por la invitación. Les hablo desde Lima en una semana muy tensa, como contaban Andrés y Juan, y además que se corona con una mañana muy húmeda, aquí que ha despertado todas mis alergias respiratorias, pero espero pues, lograr plantear la intervención. Muchas gracias por la invitación, estoy en verdad muy contento de poder estar aquí en una red que es tan importante para la historia de la Iglesia latinoamericana de las últimas décadas, ¿no? Y donde creo han pasado muchas personas que son importantes para mi propia formación y para mi propio camino como laico en la Iglesia, ¿no? Y entonces estoy muy contento de poder estar aquí. Lo que me han pedido compartirles en muy breves minutos, y espero que el tiempo alcance, es qué cosa es la sinodalidad y de dónde viene esta idea y algunas pistas para poder construirla. Voy a compartir unas diapositivas para ser más expeditivo, que el tiempo alcance. Entonces, creo que voy a girar mi presentación en estas tres preguntas. ¿De dónde viene la idea de sinodalidad? ¿A qué llamamos sinodalidad hoy? ¿Cómo construirla, no? En cuanto al primer punto, creo que no es novedad que la palabra viene del griego caminar juntos, ¿no? Y su equivalente en la iglesia antigua era el latín concilium, ¿no? Aunque tuvieron trayectorias distintas en lo que implicaban y significaban, ¿no? Pero me parece que la idea clave aquí es que durante el primer milenio de vida, la iglesia entendió por esta noción de sínodo una asamblea de obispos bajo la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que servía para la deliberación y acción común en el cuidado de la iglesia y en la deliberación de controversias, ¿no? Y donde un elemento fundamental era entender la toma de decisiones como ejercicio de escucha del Espíritu Santo, ¿no? Que además tiene bases bíblicas, ¿no? Como aparece en la conclusión del Sínodo de Jerusalén, donde se discutía el requerimiento de la circuncisión para asumir la vocación bautismal, ¿no?
Hechos 15:28 lo dice al notificar la decisión de esa reunión, lo que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? La iglesia del Perú, del primer milenio, entonces, estuvo marcada por la diversidad y la descentralización. Como conocerán ustedes, la ausencia de una autoridad, una zona geográfica predominante, con capacidad de plantearse como cabeza indiscutible de toda la cristiandad, no era un rasgo determinante o visible en la iglesia del primer milenio, ¿no? El obispo de Roma ejercía un primado en la parte de Occidente y su dignidad era reconocida por las iglesias de Oriente debido a la memoria de Pedro y Pablo, ¿no? Pero sin embargo no contaba con una centralización del ejercicio de la autoridad como ocurre el día de hoy, ¿no? Y por ello la elaboración doctrinal, la litúrgica, la disciplinar, pasó por este proceso de gestación desde las bases, ¿no? Que al suscitar controversias o al suscitarse controversias respecto a la ortodoxia de determinadas ideas o prácticas, lo que terminaba ocurriendo era esta deliberación en espacios de discusión, ¿no? Los más emblemáticos, sin duda, los llamados concilios ecuménicos, ¿no? Desde Nicea hasta Calcedonia, y de ahí también más adelante la historia sigue, ¿no? O desde los espacios más locales, sínodos referentes a regiones específicas, ¿no? Donde tanto obispos como teólogos se encontraban para intercambiar argumentos y tomar decisiones que, hay que decirlo, no siempre eran fáciles y ausentes de conflictos, de interferencia del poder político, de varias capas que se pueden discutir, ¿no? Pero, sin embargo, había este ejercicio de sentarse a discutir como iguales de alguna manera, ¿no? Donde se conoce estas fuertes controversias teológicas entre estos polos regionales del cristianismo, Antioquía, Alejandría, África del Norte, Roma, todas regiones con una propia mirada de qué significaba ser cristiano y cómo se vivía esta fe, eh, entraron en controversias, ¿no? El credo y el canon bíblico son producto de procesos de decisión que involucraron a varias voces, ¿no? Y que en el fondo terminaron implicando consenso. Y sin duda era un proceso, creo yo, mucho más participativo y colectivo de lo que nuestra imaginación como católicos puede concebir el día de hoy, ¿no? Con la reforma gregoriana, quizás un poco antes, lo que ocurrió fue que el obispo de Roma fue concentrando este poder y fundamentando que su primado implicaba una dimensión jurídico-institucional y una autoridad vertical por encima de las otras iglesias, por encima de las iglesias particulares, ¿no? Luego la ruptura de la cristiandad, primero con los cristianos de Oriente, luego con la reforma protestante, terminó arraigando en el catolicismo esta eclesiología de uniformidad, de perfección, de primacía del Papa, donde era el Papa justamente el garante de la conservación de este depósito de la fe, y era la jerarquía eclesiástica colocada por encima del laicado, ¿no? Y esto permaneció sin ser discutido teológicamente hasta el siglo XX y el giro copernicano del Vaticano II. Un poco yo no voy a trabajar porque conversando ayer con Paul, él al referir a estas experiencias concretas desde América Latina, va un poco a contarnos ese marco, ¿no? Pero lo que sí quisiera ahondar es qué cosa es lo que llamamos sinodalidad hoy, porque tiene algunos rasgos distintos a esa sinodalidad del primer milenio, ¿no? Algunos documentos importantes están allí indicados, ¿no? Que permiten entender qué cosa es lo que en este momento de la historia, en el pontificado de Francisco, estamos llamando sinodalidad, ¿no? Y es sin duda un nuevo paso, ¿no? Así lo entiende el Papa Francisco, un nuevo paso en la recepción del Vaticano II y esta eclesiología del pueblo de Dios, ¿no? Esta invitación a crecer en corresponsabilidad, en participación, en pastoralidad, ¿no? El Papa usa algunas expresiones para hablar de que la sinodalidad es una nueva forma de ser iglesia y un nuevo modo de proceder, ¿no? Él dice que la sinodalidad tiene su punto de partida y de llegada en el pueblo de Dios, y que además, de una manera categórica y que nos dice mucho, la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, ¿no? Entonces, simplemente tres, creo, rasgos importantes de anotar en qué cosa significa sinodalidad hoy y que
difieren de alguna manera de esa sinodalidad del primer milenio, ¿no? La primera es esta articulación de la convergencia espiritual que vincula el carisma profético y el sensus fidei de todo el pueblo de Dios con el discernimiento que es propio de los obispos y del Papa, ¿no? De la colegialidad episcopal, ¿no? En donde el carisma profético, el sensus fidei de todos los fieles, es un complemento, pero imprescindible e inevitable para poder lograr los consensos entre los obispos, ¿no? No solo se trata de una colaboración en el marco de una relación vertical existente entre el laicado y los obispos, no se trata de una comunión jerárquica como se intentó enfatizar durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, sino más bien es reconocer que no se puede alcanzar esa colegialidad episcopal sin involucrar a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y en ese mismo aspecto, hay esta dimensión constitutiva de la vida, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la vida y la misión de la Iglesia, que involucra a la totalidad del pueblo de Dios. Es un nosotros eclesial, se trata de hablar de un nosotros eclesial donde todos somos iguales por el bautismo y donde nos tomamos en serio esa dignidad compartida y aceptamos construir una comunión eclesial horizontal, donde ejercemos nuestras responsabilidades al servicio de la Iglesia, pero reconociendo lo que cada quien aporta, que tiene la misma dignidad y una igualdad implícita, ¿no? Implica además crecer en una espiritualidad de escucha recíproca de los unos a los otros y de todos al Espíritu Santo, ¿no? Pero también una escucha vinculante que crea una dinámica horizontal tanto a nivel de los sujetos dentro de la iglesia como de los procesos, las maneras como se gestiona la iglesia, ¿no? Una espiritualidad de escucha entonces que permea todo el ser y quehacer de la iglesia, ¿no? Y algunas pistas, en un último minuto que creo que tengo, algunas pistas de cómo construir esta sinodalidad para darle el paso a Paul y que nos cuente un poco de cómo experiencias desde América Latina ya han ido construyendo de alguna manera, ¿no? Una primera pista es que la sinodalidad en términos prácticos implica crear canales y estructuras para que todos se puedan escuchar, ¿no? Y mediaciones concretas para que esta escucha se exprese y se realice de manera real y efectiva, ¿no? Y donde importa decir que no se trata solamente de generar procesos de consulta, sino se trata de mover a toda la iglesia a un nuevo modo de ser y proceder de la iglesia a nivel de estructuras y relaciones nuevas entre sujetos eclesiales, ¿no? Se trata de formar una nueva eclesialidad, una nueva forma de ser iglesia. No simplemente quedarse en el plano de lo administrativo, sino hay que entender que tiene toda una implicancia eclesiológica, ¿no? Implica repensar, reimaginar y reconstruir la iglesia en varios aspectos, ¿no? Y un aspecto fundamental, un reto fundamental es resituar la jerarquía eclesial como parte del pueblo de Dios, que es quizás el obstáculo más claro que enfrenta este reto de la sinodalidad, ¿no? Se necesita superar una eclesiología triunfalista, jurídica, clerical, que permita más bien tomarse en serio esto de involucrar a todos los miembros del pueblo de Dios en las funciones de enseñanza, santificación y gobierno, que usualmente han estado restringidas a los ministros ordenados, ¿no? Y esto implica formar capacidades y conciencias hacia este horizonte. Francisco insiste que la renovación de la iglesia no, no es suficiente la renovación de la jerarquía para transformar la iglesia, en esa carta que le dirigió a los chilenos, al pueblo de Dios en Chile, ¿no? Entonces la autoridad jerárquica tiene que repensarse para ejercerse en el marco de esta circularidad entre sacerdocio de los fieles y sacerdocio ordenado, porque no se puede ejercer esa autoridad de manera aislada sin dar participación al pueblo de Dios, ¿no? Y por tanto es una crítica a esta concentración del poder y la autoridad en la jerarquía en razón del sacramento del orden, ¿no? Que corre riesgo, y eso pasa muy frecuentemente, de minusvalorar la igual dignidad de todos los miembros de Dios y los carismas que todos los miembros del pueblo de Dios aportan, ¿no? Un tercer elemento es que se trata de cultivar un nuevo modo de proceder eclesial, ¿no?
donde en efecto hayan estos procesos de escucha de todos los fieles, donde se invita al discernimiento comunitario, donde se interpele, donde se interprete, perdón, para llevar a toma de decisiones y consensos, eh, y que estos procesos sean participativos, ¿no? Allí Francisco advierte de dos tentaciones. Por un lado, el parlamentarismo, convertir todo simplemente en un proceso de cada quien da su opinión y de ahí votamos qué cosa es lo mejor. No se trata de escuchar al espíritu. Y el otro obstáculo es la jerarquía misma, que no siempre está dispuesta a esta escucha y a generar estos procesos, ¿no? Y finalmente, para cerrar ya, todo esto se trata de una conversión de mentalidades, ¿no? De estilos de vida, de relaciones, de estructuras, de gobernanza. La sinodalidad toca todos los aspectos de la vida y la misión de la Iglesia, y la reforma que vendrá tiene que venir desde las bases, ¿no? Y allí creo yo los laicos, y ustedes probablemente coincidirán conmigo, tenemos una responsabilidad fundamental, ¿no? De empujar a esta jerarquía muy hesitante, muy dubitativa ante este cambio, ¿no? Ante este cambio que muchas veces no sabe dialogar con nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, lo dejo allí para darle el paso a Paul, que más bien nos va a invitar a verlo desde experiencias de la Iglesia latinoamericana, ¿no? Muchas gracias, Juan Miguel. Sé que muchos tuvieron un bajón ahí de la red y que hubo momentos que se escucharon entrecortado ahí esa parte, esa última parte, Juan Miguel, pero si es necesario después retomamos algunos de esos temas, ¿sí? Sí, mil disculpas, no vi los mensajes. No, Les no, puedo pero no mandar el era material tú, también. me parece que era generalizada. Ah, Si quieres, Paul, vamos a la segunda parte que es ya como las concretas de participación sinodal, sobre todo en América Latina, como para que tengamos en cuenta para nuestra conversación. Paul. Sí, gracias. Y, en verdad que cuando me conecté hoy empecé a ver algunos rostros, me entró un poquito de nerviosismo, porque acá hay gente, no con los mismos años, pero casi con la misma experiencia que yo en estas lides. Así que bueno, pero después entonces podremos completar entre todos, ojalá, porque lo mío necesariamente, sobre todo si hablamos de experiencias, es bien difícil, ¿no? Salvo reducirse a una y tratar de contarla, desmenuzarla un poco, que hubiera sido una opción. Es difícil así en tiempo reducido. Y lo que yo he elegido hacer, confieso que voy a tener bastantes dificultades de tiempo, es una lectura que uno podría llamar medio institucional, de lo que ha pasado a este nivel de la sinodalidad, o sea, desde lo que entendemos más o menos exactamente sobre la sinodalidad, desde este ángulo, decía, de estos más de 50 años que vinieron después del Concilio Vaticano II. En general, y bueno, recordando cosas de América Latina, pero que en general conocemos mucho más. Es sobre todo, bueno, para los más jóvenes, que no veo demasiados por acá, aunque lo sabrá, los más veteranos tenemos esa referencia, o sea que puedo pasar rápidamente. Bueno, dicho lo cual, les digo así, las 4 referencias, elementos, llamaríamos así, de la eclesiología de lo que aparece como sinodalidad, más allá de que la palabra no se haya utilizado en el Vaticano II, pero sí lo que creemos que son rasgos también de la sinodalidad, de una iglesia sinodal. En primer lugar, la descentralización de la iglesia, por llamarla así, que es completamente correlativa con la reafirmación del valor, el sentido, etcétera, de las iglesias locales, llamémoslas si queremos diócesis, y también estructuras regionales que, como decía Juan Miguel, de hecho se han dado en la iglesia en los tiempos modernos.
En segundo lugar, el grado de participación o no en el discernimiento eclesial, universal, latinoamericano, de una diócesis, de un país, etc. En ese sentido, ahí están las experiencias sinodales, de sínodos concretos, las conferencias de generales en América Latina, sínodos locales o diocesanos, y otras experiencias mucho más de base, en las que me es como más difícil referirme por la inmensa variedad, pero ahí podemos tener la práctica de muchos años de los movimientos especializados, pasando, bueno, como sabemos, por Medellín, sobre todo con el nacimiento de las comunidades eclesiales de base, que han sido llamadas con justicia, o que son llamadas con justicia, un primer nivel de eclesialidad, o primer nivel en que acontece la iglesia. En tercer lugar, el equilibrio o la búsqueda de reequilibrar la relación entre lo que podemos llamar la objetividad, sobre todo en el terreno más moral, pero también de fórmulas así que hay que creer, diríamos, entre comillas, y la subjetividad. Eso también, subjetividad quiere decir procesualidad, o sea, colocarse en los procesos, más en la historia, menos en lo que desciende desde arriba, digamos, no en alusión al Señor Jesús, sino en lo que desciende como principios absolutos, en la versión de Benedicto XVI, los principios o valores no negociables, etc. Y evidentemente en la subjetividad humana también. Y el cuarto punto, que también es una cuestión como más teológica, pero que tiene influencias, no, pero que en la realidad se verifica de maneras tan distintas y a veces contradictorias, que es lo que llamamos, ¿no?, con el concilio, el sentido de la fe de cada bautizado, cada bautizada, pero en cuanto pueblo de Dios, que como dice el Vaticano II, la Lumen Gentium, es infalible en el creer, cuando está en comunión, podríamos decir cuando está, en principio, en sínodo, con el sentido ese profundo, no puramente de asamblea, que nos da, lo que implica confianza o no en el pueblo de Dios, en la sabiduría, en el espíritu que anida en el seno del pueblo de Dios, en cada uno y en el pueblo, y por tanto implica una superación radical de lo que modernamente nosotros llamamos clericalismo. Bueno, yo he dividido, pero ya no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no estoy controlando, pero he dividido como en 3 etapas estos más de 50 años posconciliares. Una primera que es de evolución hacia Don una Paul, mayor solidaridad. te pasaron 5 minutos apenas. Muchas gracias. Bueno, de repente me entra más o menos. Una primera etapa que yo califico, a ver, cuando uno divide en etapas o así, normalmente congela un poco las cosas, ¿no? Pierde detalles, pierde matices. Bueno, ustedes los superarán poniendo matices donde yo eventualmente ahora no los puedo poner o no logro ponerlos. Pero bueno, una primera etapa que va en el sentido de aumentar, de esas definiciones del Vaticano II, de la institución del Sínodo de los Obispos, más allá de sus limitaciones. Recordemos que fue instituido como consultivo y no deliberativo, y a su imagen fueron creadas todas las estructuras después en la reforma del derecho canónico del año 83, fueron creadas todas las estructuras de participación en la iglesia, hasta lo más abajo, hasta los consejos parroquiales, etc. Cosa que conocemos bien. Pero bueno, una segunda etapa, que es una etapa de retroceso, grosso modo, con sus más y sus menos, como los tuvo la primera también, pero en que predomina un retroceso a varios niveles que trataré ahora de ejemplificar, y una tercera etapa que es la que estamos, en que hay un poderoso impulso, en este caso medio insólito, pero ha sucedido en otros momentos de la historia de la Iglesia, de los que conocimos nosotros, yo por lo menos con Juan XXIII, un poderoso impulso desde el obispo de Roma, limitadamente o con muchas, bueno, ahí sí que habría que matizar muchas cosas, pero siendo globalmente, a ver, en mi parecer, más o menos pesimista o negativo en el juicio, con muchas dificultades a los niveles
sobre todo intermedios, pero que no son intermedios, porque los obispos forman un colegio, es una de las grandes adquisiciones recuperaciones del pasado más sólido de la Iglesia de parte del Vaticano II. Bueno, una primera etapa entonces, que yo citaría algunos documentos que me parecen, o algún documento que me parece clave, como es, no sé si ustedes lo recuerdan, se cumplieron el 14 de mayo los 50 años. Papa Pablo VI dirigió al cardenal Roy, cardenal canadiense, que era el que presidía la comisión recién creada Justicia y Paz, y también todo lo que tenía que ver en un primer momento, por lo menos, con los laicos. Y le dirigió esta carta por el 80 aniversario de la Rerum Novarum. Y en ella dice, entre muchas otras cosas que habría que retomar, dice esto, en el número 4, pedacito del número 4. A estas comunidades cristianas, o sea, las iglesias locales, toca discernir con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso. Bueno, a esto respondieron en muchos casos, aunque no sé hasta dónde involucraban pastorales, sobre todo acá en América Latina, y ni qué decir la conferencia de Medellín, única en su género, por todo lo que significó como intento de recibir, o como voluntad de recibir el Concilio Vaticano II, y concretamente también la Populorum Progressio, la conferencia de Medellín, que sabemos todo lo que ha marcado para nosotros, más allá de que a algunos niveles tenga también limitaciones, sobre todo desde el punto de vista de su composición, etcétera, pero haya tenido la influencia que sigue teniendo, o que ha tenido sobre todo en América Latina. Junto con el mismo año 71, con el Dr. Jesse Malvenies, el sínodo de 1971, que fue el segundo ordinario, si no me equivoco, que no tuvo una exhortación. La primera exhortación posinodal fue la de la Evangelio, que tuvo ya una primera influencia mucho más importante en el concilio que lo de los obispos, latinoamericanos. En este sínodo, los obispos, en su documento final, acuñaron una fórmula que hasta el día de hoy ni siquiera ha sido igualada, y que justamente eso permitió, con respecto a las relaciones entre evangelización y lo que se llamaba la promoción humana, y después el sínodo la llama lucha por la justicia. Dice, la lucha por la justicia es una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Esa fórmula habría que encuadrarla y ponerla por todos lados, porque todavía seguimos en ambigüedades con respecto a cómo ella fue recibida, que fue recibida con cierta reticencia por el Papa Pablo VI, fue recibida con mucha resistencia también por algunos episcopados, pero no por otros. Concretamente, sobre todo en América Latina, aunque eso ha sido objeto de mucha polémica, y ahí hubo un proceso que yo llamaría sinodal, pero no se llama así, entre el sínodo del 71 y el sínodo del 74 sobre la justicia en el mundo, que de hecho respondía a cómo toda esta problemática, pioneramente muy planteada por Medellín, retomada por el sínodo del 71, y llevada habría mucho que hablar de ese sínodo, retomada por el sínodo del 74. Este proceso va a concluir con la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, que va a significar una cierta rebaja de esa afirmación del sínodo, ¿no? En la Evangelii Nunciandi, digamos que la promoción humana, por llamarla así, o la liberación, queda como una parte integrante de la evangelización. Ni qué decir que, vuelvo a señalar, la importancia del surgimiento de las comunidades eclesiales de base, primero para cortar ahí, como sabemos, pero que otra vez plantearon esa base de la eclesialidad, que es ese estar en igualdad, laicos, presbíteros, religiosas, lo que fuera,
para discernir, escuchar al Espíritu Santo en las realidades concretas, o sea, contextualizar, procesualizar, por decir así, la vida de una determinada comunidad en sus relaciones con el mundo, con Dios, con lo que fuera, o con Dios en el mundo, en la realidad que viven. En la primera etapa todavía cito así muy brevemente el caso de la Humane Vitae. La Humane Vitae tiene, para mi gusto, como dos caras. Por un lado, a pesar de que hubo una larga consulta de una comisión creada por Juan XXIII, ya antes de Pablo VI. Pablo VI, que retiró del concilio la cuestión de la natalidad y todo esto, lo retiró para estudiarlo y bueno, publicar algo después. Publicó en el año 68, como sabemos, Humane Vitae, perdón, 67 la Humane Vitae, y bueno, utilizando mucho la ley natural, él optó por el parecer de la minoría, pero hubo consulta a ese nivel. No sé cuánta consulta de laicos habrá habido, no recuerdo, y tendría que haberlo visto o averiguado un poco más. Y pero una cosa muy interesante, ya de una cierta maduración, me parece, bien señalarlo, es que varios episcopados, sobre todo del norte, ¿no? Sobre todo de Europa, tomaron distancia del documento del Papa, porque como que no lograban soportar el peso de la opinión y de la experiencia del laicado, y concretamente de las parejas, sobre todo cristianas, que le decían, bueno, pero esto no nos arregla nuestros problemas domésticos, ¿qué nos dice la Iglesia en lo más concreto, etcétera? Bueno, me parece una señal positiva. Paso a la segunda etapa, rápidamente, porque la última ya la conocemos bastante más. Signos positivos, a pesar de que es una etapa de regresión, yo creo. El sínodo de 1985, también relativamente ambiguo, fue importante en cuanto a la participación y la discusión previa, porque se trataba, y también en el sínodo, se trataba de evaluar 20 años de posconcilio, 65-85. Ahí ¿qué iba a decir? Hubo una cosa, o más de una cosa curiosa, pero significativa en este proceso tan contradictorio, tanto de idas y vueltas, y es que el sínodo como que quiso parquear o tomar distancia también de la categoría de pueblo de Dios, por temores de un cierto sociologismo, bueno, cosas así, y propuso más bien hablar de eclesiología de comunión, que como tal es una categoría importantísima. Recordemos, así muy entre paréntesis, que en el concilio el episcopado chileno había presentado, la mayoría del episcopado chileno, un proyecto de constitución sobre la Iglesia anclado en la eclesiología de comunión, pero que no fue completamente tenido en cuenta, no fue tenido en cuenta como esquema. Y por otra parte, para decir una cosita más, también decidieron una cosa medio ridícula, o propusieron, que era no hablar en la Iglesia de pluralismo, sino de pluriformidad. Bueno, me paso de comentarios. Por esos temores siempre de que fuera una cosa muy secular que entrara en la Iglesia, por lo menos es la interpretación que se le dio mucho a eso. En este tiempo, como muy positivo, tenemos que evidentemente hacer referencia, aunque muy, muy breve, a Santo Domingo, menos en cuanto hubo una intervención de Roma, un involucramiento, intervención de Roma, control mucho mayor. Digamos que el episcopado latinoamericano perdió libertad allí, más allá de que algunos lo hayan hecho con toda alegría, tal vez. Concretamente se abandonó casi del todo el método del ver, juzgar y actuar. No es que Santo Domingo no tenga nada positivo, el hecho ya de reunirse, como sabemos, más allá de estar más controlado, menos, aceptar más o menos ese control por parte de un centro unificador, pero en Santo Domingo tal vez se da el pico mayor de ese intento de control que siempre se da desde Roma sobre estas experiencias. Bueno, ni qué decir de Aparecida, que es un retomar en esta etapa, un retomar de lo que podemos llamar elementos importantes de la herencia de Medellín y de Puebla. Puebla, que entre paréntesis, ¿no?, también intentó tomar distancia de Medellín, pero como que la fuerza de Medellín y la fuerza de algunas figuras que son providenciales también,
episcopales que venían de ese momento, en Puebla hicieron que se diera, de hecho, una continuidad y en algunos casos profundización con la, ¿qué iba a decir? Con opciones y intuiciones fuertes de Medellín, como fue en el caso de la opción por los pobres. Bueno, trato de ir terminando. En cuanto a menos, digamos que acá me quiero detener, pero trato de terminar. Hubo cosas muy, muy importantes y que nos marcaron mucho y que reflejan mucho lo que fue esa regresión que se dio en la segunda etapa, a mi parecer. Hay un documento que para mi gusto es fundamental, que no es nada más que una encíclica, pero es una encíclica, pero que pinta mucho una determinada faceta muy central, de todos modos, del pontificado de Juan Pablo II y también, porque ya estaba en Roma, del cardenal Ratzinger, y es la Veritatis Splendor, que es una encíclica sobre la evolución de la doctrina moral en la Iglesia, la teología moral, en donde el Papa concretamente cierra todas las cosas que estaban apareciendo como, bueno, por lo menos las quiere cerrar, y dice que hay que cerrar, y al final le dice a los obispos que su misión es transmitir esto y vigilar que sobre todo los teólogos no agarren por caminos equivocados, eso que él ha denunciado. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto, más o menos. Y al mismo tiempo los teólogos le dicen que lo de ellos es explicar lo que dice la encíclica. Veritatis Splendor, entonces, que maneja mucho la ley natural, mucho más que otras, aunque tal vez que Pablo VI en la Humane Generis, en la Humane Vitae, perdón, y al mismo tiempo señala como tres características, digamos, de esa enseñanza y de eso que tiene que mantener la Iglesia, que son la inmutabilidad de las normas y, bueno, de toda una concepción, el universalismo o la universalidad de las normas para todas en todo lugar, y un objetivismo, diríamos así, o la objetividad, entre paréntesis, los principios siempre válidos, la ley natural, la objetividad que significa decir que, concretamente, referida a los actos intrínsecamente malos, o sea que en ningún contexto, ni ninguna situación humana, ni ninguna subjetividad pueden hacer creer que serían aceptados o que no serían tan graves en algún momento. Bueno, a eso se va a unir, se van a unir las instrucciones de la teología de la liberación, sin comentario también, que buscan, digamos, decir de Roma lo que es la bondad o menos, o la licitud o menos, legitimidad o menos de una teología, sobre todo para un determinado continente de la Iglesia, para una cantidad de iglesias locales. La publicación, la idea y la publicación del Catecismo Universal para la Iglesia Católica, y también en el sínodo en esa coyuntura del sínodo del 85, el Papa en la preparación, el futuro Papa Benedicto XVI, bueno, publicó un libro que fue una gran entrevista que le hizo un italiano, en la cual condensó un poco sus críticas sobre el valor, la función, etcétera, de las conferencias episcopales. Eso produjo una gran... Pero vemos otra vez cómo las estructuras más intermedias, supuestamente, o él dijo, que lo hacía en defensa de cada obispo, porque las conferencias lo condicionaban mucho. Pero bueno, no voy a entrar a esa discusión, pero fue una cosa en su momento, ahí año 84, 85, y bueno, y siguió. En esta última etapa también yo señalaría como una cosa a tener en cuenta, pero que no me puedo tampoco detener, y tampoco no la conozco en sus detalles, pero sí en los grandes movimientos, que paradójicamente o sin paradójicamente se dio una inmensa búsqueda, una gran búsqueda de participación desde abajo, digamos así, no es nueva, pero por ejemplo, por ejemplificarlo en algunas iniciativas que son sobre todo de Europa, pero que de otras características y a otros niveles también se dieron en América Latina, por ejemplo, Somos Iglesia, la Conferencia de los Bautizados y Bautizadas también en Francia,
El caso de Amerindia, por ejemplo, en América Latina, luchando contra una marginación, bueno, los teólogos de la liberación, pero que se mantuvieron, la CLAR, una serie de cosas que mantuvieron, ¿cómo es que se llama? Vigencias o dinamismos sinodales, o de participación, o de pluralidad, de discernimiento, de crítica interna en la Iglesia. Bueno, llego a la última etapa, pero solamente para decir que creo que todos más o menos tenemos conciencia de lo que ha estado, lo que está significando. Señalaría, si leo los títulos nada más. Yo creo que en estos años se dan, sin citar documentos, un reimpulso y renovación grande de los sínodos de los obispos. Recordemos el de la familia, como en 2 sínodos seguidos, aún manejando la legislación que no ayudaba mucho en ese sentido, y todo lo que significó un nuevo tipo de preparación mucho más participado. Lo que ya citó Juan Miguel, el discurso del 2015 a los 60 años, a los 50 años de la institución del sínodo, la Episcopalis Communio del 18, el sínodo de la Amazonia con las características especiales que tuvo. Bueno, no, un segundo, bueno, y el próximo sínodo, tenemos que poner mucha atención al tipo de preparación, porque va a tener una instancia nacional, una instancia regional y después el sínodo. O sea que esto también cambia bastante el tipo de preparación y de participación previa. En segundo lugar, la revaloración de iglesias locales y regionales y sus respectivas estructuras. En tercer lugar, la centralidad dada al discernimiento eclesial. Podríamos recoger cantidad de cosas, de insistencias del Papa. Sinodalidad y discernimiento, en el sentido profundo, son casi sinónimos, como iglesia, digamos, son casi sinónimos. No hay posibilidad de escuchar al Espíritu, como a veces dicen algunos obispos, o aún también algunos curas. Hoy el Espíritu Santo me sopló tal cosa cuando estaba rezando, y bueno, y la aplican ya, la ordenan. Centralidad del discernimiento eclesial, que tiene que ver mucho con lo que el Papa ha llamado también el pensamiento incompleto, ¿no? O sea, eso de que la verdad, aún la verdad de la fe, está en todos, por el Espíritu Santo que nos habita, y por ese sentido de la fe etcétera. Daría para cortar mucha tela. Y el carácter que señalaba bien Juan Miguel, el Papa también lo ha insistido mucho, de que un sínodo no es un parlamento para comparar rápido y fácil, sino que es una reunión de creyentes que tienen esa fe y que le hacen lugar en cada uno y en el conjunto, en su diálogo, en su búsqueda común, al Espíritu. Cuarto lugar, reequilibrio de la relación entre objetividad y subjetividad, yendo mucho más. Tomo como ejemplo sobre todo la Amoris Laetitia, y me parece que es muy significativo la enorme dificultad que han tenido episcopados enteros, prohombres de la Iglesia, por decirlo así, que no diga esto es así, se puede, no se puede, justamente en los procesos, en nombre de un pensamiento que todavía es incompleto, porque no llegamos a descubrir exactamente, o digamos, más completamente, qué es lo que nos está diciendo el Espíritu con respecto a determinadas realidades en el hoy de la Iglesia, la contextualidad, por tanto, etcétera. Yo creo que en ese sentido, sonar sobre la Amoris Laetitia, más allá de que estas características también están en el Evangelii Gaudium, bueno, en otras. Basta ver también las citas, ¿no?, del Papa, numerosas citas en su documento, sobre todo la Laudato Si, posicionamientos, sugerencias, etcétera, de conferencias episcopales de iglesias locales. Bueno, también me parece señalar como cosa importante la extensión de los tiempos sinodales, tal vez con una gran cuestión. ¿Y qué pasa después de los sínodos? ¿Cómo siguen estos procesos de discernimiento? A nivel general, a nivel local, de una iglesia local, al ver más de las bases, etc. Y también hay una mucho mayor aceptación del pluralismo y de un concepto de la unidad que no es uniforme, digamos, que es poliédrico, como dijo él también, y que acepta, por ejemplo, el disenso aún, bueno, termino diciendo esto, ¿cuántas veces le hemos dicho al Papa, ¿por qué no te sacás de encima
a tal o cuales de los cardenales que tienen puestos importantes en Roma. A mí me parece que del lado positivo, si se puede decir, hay una señal importante de que eso es al menos relativamente normal en la Iglesia, que haya disenso y que aún haya oposición, siempre que se sepa procesar en un espíritu dialogal. Bueno, me reservo, no dije nada de algunas experiencias más de mi iglesia concreta acá en Montevideo, en el caso de que después en el intercambio pueda agregar algo, lo haré, y bueno, y disculpen porque conscientemente me pasé bastante y no me cortaron, ¿no? No, no te corté porque estábamos muy interesados en lo que decías. Bueno, yo sin más vamos a empezar a conversar. El que quiera decir algo, comentar algo, preguntar, pues esperamos que sean muy conscientes del tiempo, que sean intervenciones cortas, y levanten la manito si quieren o nos ponen en el chat para que veamos, ¿sí? Vamos a estar viendo en el chat no solo yo, sino también Juan Anción y Nano. Entonces, podemos empezar a compartir. Hablen todos juntos. María del Carmen quiere la palabra. Adelante, María del Carmen, abre tu micrófono. Sí, hola. No, yo quería preguntar si en todo este proceso reflexivo que tiene un corte muy latinoamericano, ¿ha habido diálogos con otras periferias geográficas, con otros sures globales, como puede ser las teologías africanas, por ejemplo? Si se ha incorporado en algún momento lo incompleto del pensamiento latinoamericano con otros pensamientos geográficamente distintos y teológicamente distintos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, cuestión o intervención más sobre ese tema para que juntemos. ¿Alguien quiere alguna? Yo personalmente tenía también una cuestión sobre eso, que es sobre el papel que juegan los sínodos locales, ¿no? El sínodo de Alemania, gente que no escuchaba esas expresiones locales sinodales. Sí. Puedo ir diciendo algo mientras otros piensan, aunque disculpen si ya estoy viejito, ¿no? Y a veces uno se vuelve quiere volverse protagonista, no quiere que decaiga su figura, digamos así. Bueno, no, pero sobre lo que preguntó primero Carmen. Les cuento lo más cortito que puedo, una experiencia que fue además en algo que hemos compartido muchos de nosotros, como son nuestros movimientos, pero en su etapa estudiantil. Año 74, en Maastricht, Consejo Mundial, sesión y Consejo Mundial de la JEC Internacional. ¿Quién sabe por qué el equipo que preparó por la influencia creciente de América Latina, de los movimientos de América Latina, ellos habían dado en la Asamblea del MIC hace 50 años, que fue la primera que yo participé en Friburgo, justo 50 años. Bueno, pero se invitó a Gustavo Gutiérrez como aquel que iba a guiar la reflexión teológica, en el estilo de nuestros movimientos. Y recuerdo que nos reunimos, yo en ese momento había comenzado ahí a trabajar un poco en el equipo latinoamericano, nos reunimos varias veces con él para tratar de ver, bueno, y de contarles nuestras experiencias, lo que conocíamos por aquí y por allá, experiencias de mucho decir tal vez, acerca de, por ejemplo, lo que nacía teológicamente desde el África, sobre todo una teología muy marcada por las cuestiones culturales, digamos, ¿no? De las grandes tradiciones, las tradiciones culturales de esos pueblos,
religiosas, etc. A ver, esta es mi interpretación. Yo creo que Gustavo, además de su sensibilidad y la atención que le puso a la realidad pluriétnica del Perú, a todo el mundo que él llevaba además, o lleva en su sangre, el mundo indígena, etc., incorporó, o esto le sirvió para incorporar, como de manera más directa, más clara, esa perspectiva en la teología de la liberación, la perspectiva de la cultura, de la atención a la cultura que cruza, como sabemos, y es cruzada a su vez por las relaciones más de clase, de liberación, o de, ¿cómo la llamemos?, de explotación, de liberación, más económico, político, políticas. Por decir eso, pero también existió medio rápidamente, no recuerdo la fecha en que comenzó eso, o los años más o menos, existió esa coordinación de teólogos del tercer mundo. Acá en Uruguay concretamente tuvimos una experiencia que después quedó medio cortada porque no la pudimos repetir en el África como era la idea, una reunión con teólogos africanos para, bueno, esos intentos de una comunicación sur-sur. Y nuestros movimientos internacionales, yo creo que han sido un espacio muy importante de ese intercambio, que además ha ido más allá de lo cristiano. Para, bueno, nosotros estamos más lejos de eso, aunque hemos entrado también por esa vía, pero en la GEC y en el MIEC eso es un dato de bastante peso al menos, por lo menos así lo viví yo. Con respecto a lo de Alemania, sí, yo creo que hay que mirar, no voy a entrar en eso, pero creo que hay que mirar ese camino sinodal de Alemania como una cosa que puede enseñar mucho. Por un lado, Juan Miguel de alguna manera lo decía, si no hay iniciativas así que sean conflictivas, medio rupturistas, las cosas no crecen en la iglesia, no se procesan cambios, a veces a costa de una condenación o lo que fuera. Lo sabemos por experiencia en todo el proceso, por ejemplo, de la teología de la liberación, no para justificar las intervenciones y las condenas. Pero creo que hay que mirarlo muy atentamente. Técnicamente hablando no es un sínodo, pero es más que un sínodo, porque no están solo los obispos. La presencia de mujeres paritaria, la presencia de laicos paritaria y con autoridad para tomar decisiones es una cosa completamente distinta de lo que... Por eso la reacción inmediata de Roma. No necesariamente del Papa. Yo creo que tenemos una idea un poquito equivocada de que el Papa también está en contra, pero el Papa sí envió una carta tomando... En ningún momento hizo una crítica, recomendándole a la iglesia alemana que no pide la comunión con las otras iglesias, o sea, que no tome decisiones de las iglesias, que es cosa muy importante, como sabemos, de la antigüedad, ¿no? O sea, que no decidan solo lo que atañe a todos. Es uno de los principios antiguos, ¿no? Lo que atañe a todos debe ser decidido por todos, y bueno. Y tenemos ultimísimos días, es emocionante y impresionante el Papa, ¿no? Que nos habla mucho de un estilo de iglesia bien diferente. Bueno, Pedro Acevedo nos quiere comentar algo también. Perdón, Pedro, antes de que Luis María nos pone aquí en el chat que a esa reunión a la que se refirió Paul estuvo Carlos Castillo, el que ahora es arzobispo de Lima. Esa reunión, ¿de qué fue, Paul? En Friburgo. ¿En Friburgo estuvo Carlos? No, en la de Holanda. La de Holanda, la de Maastricht. Entonces 74. Representando a la GEC. Claro. Sí. Bueno, adelante, Pedro. Bueno, pues saludar y darle las gracias por esas dos excelentes intervenciones. Es una cosa marginal, digo, pero que tiene relación con el latinoamericano ha insistido mucho sobre la asamblea eclesial.
Entonces, de cara a la asamblea eclesial, tendríamos que unificar algunos criterios y tendríamos que poner de acuerdo sobre algunos temas, sobre todo algunas personas del MIC que vamos a ser delegados por el episcopado y estamos ya en una reflexión en el país entero. Entonces sería bueno como unificar algunas cosas, tener algunas reflexiones comunes. Gracias, Pedro. Yo creo que eso es un tema que vamos a dejar un espacecito ahora al final. Nano también sobre eso. Me parece que es urgente porque además del proceso de escucha lo alargaron un poquito, pero no mucho. Y sí, no sabía que tú eras delegado y es muy importante saber cómo va a ser ese proceso de los delegados. Si de pronto tienes alguna más información, nos cuentas ahora. Ana María Videgain pidió la palabra. En el chat, Adelante, Mirena Ana María. había pedido la palabra. ¿Quién? Chat. Bueno, no, Ana María hace la intervención y Mirena después. ¿Listo? Bien. Ana María, adelante. El micro. Perdón. Muchas gracias por las dos intervenciones muy buenas. Dadas las puntos que establecieron, quería preguntarles más en concreto sobre el tema de la importancia que tiene y qué repercusiones ustedes ven para el futuro que tiene que en el Sínodo de los Obispos hayan nombrado en la Secretaría a una primero un no ordenado que ya era importante, pero además una mujer. ¿Cómo ven que pueda eso ayudar, repercutir? Perdón, yo no quiero, como dije, no quiero entrar en la dinámica de estarlo respondiendo. Creo que en esto hay gente con suficiente autoridad, por decir así, el mismo Juan Miguel, etcétera, pero curas y no curas más veteranos también que tienen, porque tenemos la visión hacia más largo plazo, de largo recorrido. De pronto, que nos digan qué tan importante es esa secretaría, ¿no? Y yo puedo hacer un comentario bien breve para dar pase a más intervenciones. Lo que pregunta Ana María claramente implica descentrar el ejercicio de la autoridad del ministerio ordenado, ¿no? Es una de las grandes barreras para la sinodalidad, ¿no? Si queremos que todo el pueblo de Dios esté involucrado, no solamente en la escucha y de manera consultativa, sino que también participen del ejercicio de la toma de decisiones, de los procesos de decisiones, el ligar el ministerio ordenado, perdón, el ligar el poder en la iglesia al ministerio ordenado es una barrera clarísima, ¿no? Y si uno lee el derecho canónico, eso es lo que saqué, una de las pocas cosas que saqué de mi curso de introducción al derecho canónico ahora, es que el poder en la iglesia está fundamentado en el sacramento del orden, ¿no? Y los laicos solo participamos como colaboradores del ministerio jerárquico, que son los que tienen esa facultad, ¿no? Entonces Francisco, al nombrar a una persona que no está ordenada y además a una mujer, está dando paso para cuestionar desde dentro de la estructura esa asociación que es sostenible en el tiempo. Estamos viendo cada vez más laicos participando de roles directivos en varios espacios de iglesia, y entonces yo creo que el gesto va en esa línea, ¿no? Y hay que valorarlo allí, ¿no? No, reafirmo una cosa que dijo él, y es que en la historia así de los sínodos, de la sinodalidad, él ya lo dijo, nuestro aporte, siglo XX, siglo XXI sobre todo, puede quedar en la historia, en esa historia, como la introducción efectiva, digamos, y no solamente con parecer, sería bastante,
o sea, con deliberación del laicado y otros estamentos, diríamos así, eventualmente, de la Iglesia, de un laicado y concretamente laicado las mujeres. Yo no sé si en la Edad Media, la época que hubo esas abadesas, ¿no?, mayores que usaban pectoral, báculo y todo, que tenían autoridad sobre monasterios enteros de monjes, curas y abades. Yo no sé si participaron, me estaba preguntando ahora en algún sínodo o concilio que hubo tantos en esas épocas. De repente sí, no sé, pues digo, por el grado de autoridad que tenían. O si no participaron, bueno, es más llamativo todavía por la autoridad de hecho que tenían en la Iglesia y el papel que jugaban. Pero creo que lo revolucionario bueno, abusando de la palabra, de la contribución que podemos hacer en esta etapa de la vida de la Iglesia al camino sinodal de toda ella es esto, ¿no? El ingreso, y en ese sentido, repito, el sínodo de Alemania me parece que es una señal a observar y a seguir bien de cerca para ver cómo evoluciona eso. Gracias. Mirena. Micrófono. Buenos días a todos y a todas. Gracias a los dos expositores, muy claros ambos. Mi reflexión va un poco mirando, ¿cierto?, el Vaticano y al Papa Francisco, ¿ya? Siento que el Vaticano es una dura estructura que ha persistido en no hacer cambios durante cientos y miles de años, o cientos de años por lo menos. Eso hace que, aunque el Papa Francisco tenga muy buenas intenciones de cambio, la estructura es tan pesada que no lo permite. Yo creo que el Papa está actuando con mucha astucia y el emplear y despertar ya este concepto de sinodalidad con fuerza también implica una estrategia, y esta estrategia tenemos que aprender a utilizarla, ¿ya? Tenemos que aprender a utilizarla. Es obligar a esta estructura pesada a mirar a los laicos y laicas, a escucharlos. La Iglesia en muchas áreas está muriendo porque los obispos son señores feudales, ¿ya?, que no escuchan a su pueblo, son meros administradores, excepto, ya, honrosas excepciones y felicitaciones a Lima y al lugar que lo tenga, ¿ya? Pero en nuestro caso no es así, ¿ya? Nosotros tenemos ya una estructura pesada, jerárquica, y me encantó la frase de Juan Miguel: yo sueño con resituar la jerarquía como parte del pueblo de Dios. Solo con resituarla, ¿ya? Los cambios al interior, ¿ya?, de la Iglesia serían enormes, ¿ya? Serían enormes, impensados. En estos momentos, si vamos a entrar a asamblea eclesial, yo les digo, en Chile hay un 85% de los obispos que no les interesa la asamblea eclesial, porque los pone a la misma altura que ellos. ¿Y quiénes somos los indignos, ya, laicos y laicas, para tener una voz que suene igual como ellos? ¿Ya? Eso es un poco nuestra realidad como iglesia. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra preocupación, ¿ya? Nosotros vamos a tener, ¿ya?, que ser astutos y ver por dónde va estas posibilidades, estas ventanas que se nos abren para dar nuestra opinión. Y la sinodalidad es una de ellas, ¿ya? Nos permite, ¿ya?, caminar juntos, organizarnos, ¿ya?, y replantear nuevas ideas, ¿ya?, para la Iglesia latinoamericana. La oportunidad, miren, en estos momentos hay 4.000, un poquito más de 4.065 inscritos en América Latina para la Asamblea Eclesial. ¿Esos somos los católicos de América Latina? ¿Esos somos? Un poco más de 300 chilenos se han inscrito en la Asamblea Eclesial, ¿ya? Tiene su ventaja y su desventaja. Primero, muchos obispos de Latinoamérica también están parando a la Asamblea Eclesial. ¿Les convendrá que los laicos hablemos? ¿Les convendrá saber lo que pensamos sobre la Iglesia latinoamericana? ¿Ya? ¿Querrán escuchar nuestra voz?
yo creo que nuestro trabajo ya en los próximos 2 meses, porque solo la escucha es hasta agosto, hasta el momento, será plantearnos fuertemente, con una voz fuerte y clara, sobre lo que queremos para América Latina, ¿ya? Para la Iglesia América Latina, y lo que queremos para la Iglesia Universal. Eso, gracias. Gracias, Mirena. Hay dos inscritos. Uno es Drance, de Brasil, y después Andrés Gallego. Boa tarde a todos e a todas. Vou falar em Devagar, português. Drance, devagar para todo mundo entender. Durante as duas exposições que foram feitas, algumas palavras me parecem fortes, significativas, para além da própria representação, no sentido de que elas são de perspectiva transformadora. Nós ouvimos palavras como discernimento, diálogo, participação, descentralização, encontro, escuta, reciprocidade, comunidade. São palavras que perpassam, evidentemente, tá certo, toda uma perspectiva, ao meu ver, e nós queremos que essa transformação se dê, de fato, por dentro da própria igreja, na sua relação com o mundo, tá certo? Para que, de fato, isso possa ser possível, não só um encontro, mas ser possível um trabalho firmemente missionário na perspectiva da defesa, sobretudo dos pobres. Eu tenho a impressão que essas palavras, elas estão subjacentes à ideia ou ao pensamento ou à eclesiologia que está por trás de Igreja em Saída do Papa Francisco. Que eu acho que essa perspectiva de Igreja em Saída, ou esse paradigma que a gente também poderia dizer, não é, está por baixo exatamente uma igreja que se quer assim, nesse sentido, que aí, de fato, é o sentido da sinodalidade. Então, sinodalidade, para mim, é o que Francisco já disse com a ideia de igreja em saída, uma nova igreja, fundamentalmente. Né? Então, isso, para mim, é um ponto que provoca necessariamente transformação para dentro, e é isso que a gente está tentando observar no pontificado de Francisco, as transformações que ele, de alguma maneira, com os seus documentos, com as suas atitudes, tenta provocar e, ao mesmo tempo, tenta fazer com que elas sejam possíveis. Então, a minha perspectiva do que eu consigo compreender de vocês, para mim, estaria, então, alicerçado nessa concepção de igreja em saída. Claro, uma outra questão que depois poderá ser aprofundado, e a Assembleia Eclesial, eu acho que vai ter que passar por ela, é todo esse contexto mundial de pandemia, que mexe com todas as instituições, mexe com as vidas, e é claro que a Assembleia não vai, evidentemente, simplesmente ficar lamentando as mortes, chorando os seus mortos, porque o contexto está nos trazendo concretamente um chamado para grandes transformações de todas as instituições, religiosas ou não, e, sobretudo, para nós, enquanto igreja, povo de Deus, enquanto igreja que se quer também uma igreja dos pobres na sua defesa. É um pouco isso que eu tenho como referência do que eu consigo refletir dessas duas colocações. Não sei se me fiz entender bem. Entenderam, não? Eu creo que foi claro. Obrigado, Drance. Acho que foi bem claro a tua posição. Andrés, ¿nos quieres decir algo? Micrófono. Sí, sí. Bueno, señalar solamente, no creo que vaya a decir nada que ya no sepan ustedes, pero de todas formas me parece que puede ser importante. El acontecimiento de la Asamblea Eclesial puede tener la importancia en la Iglesia Latinoamericana que tuvo Medellín. Depende de nosotros. No se va a dar solamente porque sí,
sino depende de lo que nosotros vayamos trabajando y vayamos planteando. Lo que no cabe duda es que este proceso sinodal hacia esa asamblea va a tener serias dificultades, ¿no? Antes Mirena hablaba de la resistencia posible, solapada posiblemente, de una cierta cantidad de obispos, no me atrevo a decir todos, ¿no? Pero posiblemente un de obispos. Eso va a estar presente y hay que tomarlo en cuenta. Pero hay también otro problema que a veces nos puede pasar más desapercibido, y es el interés también y la presencia de movimientos laicos conservadores. Cuando hablamos de una iglesia laica, todos apuntamos a una iglesia más abierta, a una iglesia más horizontal, más de base, no cabe duda, más fiel de alguna manera al Evangelio. Pero creo que es muy importante tener en cuenta el surgimiento, para mí, a veces impresionante, de estos movimientos laicos, tan laicos como nosotros, y absolutamente conservadores, sino reaccionarios. Lo que antes se comentaba al comienzo de la cuestión política, esta polarización de los extremos, yo siento que de alguna manera también se da en estos movimientos y en la situación de iglesia. Y entonces me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque, insisto, como lo hacía antes Mirena, la importancia de la participación, porque todo espacio, esto ocurre como en física, cuando se hace el vacío por un lado se llena por otro, y entonces todo espacio que hemos abierto lo van a ocupar otros. Me parece que es importante que todo sea de eso solamente. Gracias, Andrés. Yo quisiera también, de acuerdo con Andrés, incluso quiero que si ustedes no tienen así alguna pregunta muy significativa o algún comentario, que dejemos un espacio para que Nano nos comente más sobre lo de la Asamblea Eclesial, porque veo que los temas están saliendo. Creo que realmente es un compromiso nuestro, porque no hemos hecho ninguna pregunta ni hablado mucho sobre la forma como los movimientos han vivido esa cuestión sinodal en otros momentos. Por ejemplo, Paul nos iba a comentar algo sobre cómo fue un proceso que hubo en Montevideo y donde los movimientos como los nuestros no se supieron ubicar porque eran procesos que pasaban a través de las parroquias y nosotros no somos muy de parroquias, ¿no? Entonces, creo que en la Asamblea Eclesial hay hoy unos canales que son muy distintos y que a nosotros nos convienen enormemente. Si es que queremos tener una actuación más fuerte y más significativa. Realmente ya el tiempo ha corrido y tendríamos que intentar retomar un poco y lo que decía Mirena, de buscar algunas, o Pedro mismo, de algunos, una estrategia o algunas unificación de criterios y algo así, porque yo, por un lado, me temo lo que dice Andrés, los movimientos política muy de derecha, digamos, y muy conservadores, incluso en términos de iglesia. Pero boicotar esa asamblea es una forma de que no se expongan y que mantengan su vigencia en un modelo de iglesia que nosotros sí queremos cambiar. Como dicen que hay muchos que van a negar, muchos obispos. Aquí en Colombia, por ejemplo, no se escucha hablar, en Medellín no se escucha hablar absolutamente nada. Los obispos no tocan en el tema. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos los voceros y somos los que tenemos que empezar a mover las cosas para que se den? No sé si está de acuerdo que dejemos la palabra a Nano para que nos cuente un poquito más. Sí, yo creo que el espíritu parece que está soplando por este lado, porque coincidentemente varias intervenciones se han referido como punto crucial en todo este proceso también que tiene que ver con la sinodalidad, la Asamblea Eclesial.
Y efectivamente, nosotros en Chile hemos tenido un proceso que ha sido tardío, porque la información llegó muy tarde, pero nos hemos tratado de poner al día, sobre todo con movimiento, y yo partiendo, o sea, se ha reflexionado mucho ya, pero como para complementar, solamente revisarnos entre nosotros, los que estamos aquí, de los 41, ¿cuántos estaremos inscritos, ¿no es cierto?, o hemos entrado a la plataforma con nuestro root, o sea, con nuestro correo, ¿no es cierto?, nuestra clave, para ingresar y estar interviniendo en lo que allí se ofrece. Yo creo que si llegamos a la mitad, estaría muy contento, ¿ya? Pero yo creo que esa es nuestra realidad, y es la realidad del laico, porque nos cuesta poder asumir compromisos, ¿ya? Podemos tener una mirada crítica de todo, pero llegar donde las papas queman, como decimos aquí en Chile, ¿no es cierto?, es difícil. Entonces, contarles un poquito que nosotros, por ejemplo, aquí en Chillán, nos hemos reunido con el obispo, precisamente porque queríamos ser protagonistas y hemos tenido muy buena recepción. En ese sentido, la diócesis de Chillán, yo creo que es una de las que lleva la vanguardia acá en Chile, y incluso han hecho un anexo para que las comunidades participen y todo eso, ¿ya? No así, por ejemplo, en otras diócesis, como por ejemplo en Los Ángeles, donde el jueves pasado tuvimos reunión de comunidad y invitamos a la... Está bastante más suelta, como ustedes lo han dicho, ¿no es cierto?, en donde no hay una intención clara de que la gente participe, ¿ya? Entonces está mucho más limitado y con menos protagonismo y todo eso. Entonces, por lo menos como movimiento, en Chile nosotros hemos optado por participar en los foros, ¿ya? Hay foros temáticos en donde se pueden asumir esos foros que, de acuerdo al material que entrega la Asamblea Eclesial, se pueden, digamos, abordar, pero hay otros también, ¿ya? Y lo que nosotros nos comprometimos en Chile es, por ejemplo, instaurar el foro. Si ustedes se meten ahí, www.asambleaeclesial.lat, ¿no es cierto?, van a ver el foro de comunidades de base, ¿ya? Que inicialmente tuvimos una discusión entre si ponerles comunidades eclesiales de base o comunidades de base, y finalmente llegamos al discernimiento, para ser más inclusivos, de ponerlo allí como comunidades de base, ¿ya? Ahí ustedes van a ver movimientos profesionales de Chile. Entonces, yo diría que la Asamblea Eclesial lo que nos puede aportar es que nosotros podamos ir marcando rumbo, una ruta de dónde debe ir la reflexión del laicado latinoamericano, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que nos preocupan? Nosotros tenemos, por lo menos hasta el momento, 2 temas que vamos a asumir. Uno es de las comunidades eclesiales de base o comunidades de base, y el otro es de la inclusión de las comunidades LGTBI en la iglesia, ¿ya? Y también es un tema que ha estado fuerte, hemos tenido harta reflexión acá, y estamos esperando que lo aprueben, porque todavía no aparece en la página, ¿ya? Pero yo diría que por donde podría ir nuestro aporte como movimiento, como MIC, ¿no es cierto?, es ir marcando esos rumbos, e ir instaurando allí, poniendo los temas que a nosotros nos preocupan, que nos interesan y que vemos por dónde debe ir el camino de la iglesia. Porque el Papa lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es tirarnos un salvavidas como iglesia. O sea, ya no soporta más la situación de la iglesia, ¿no es cierto? Y él ha sido bastante crítico, sobre todo con la iglesia chilena, con los obispos, ¿no es cierto? Porque esto trae una serie de otros vicios, ¿no es cierto?, que ya se ven y que hay que ir cambiando, o sea, hay que ir dejando de lado, ¿ya? Sobre todo el tema del clericalismo acá en Chile es muy fuerte, y una forma de poder, digamos, irlo venciendo es con la participación de los laicos, y eso mucho tiene que ver con la comunidad de base, ¿ya? Entonces, más que nada aportar eso. Yo creo que hay gente acá que también ha estado muy a caballo en eso, ¿ya? Y como para poner más elementos en la reflexión. Sí. Mirena, ¿quiere hacer un aporte? Sí, a lo mejor para los que nunca han entrado en contacto, la Asamblea Eclesial está pensada para pandemia. Entonces significa 100% online.
Es una plataforma, ¿cierto?, en que yo entro, me inscribo, contesto una encuesta personal y también tengo, eso es el primer contacto. Y el segundo es un contacto de mi grupo, de mi comunidad, en que juntos compartimos una encuesta como comunidad. Entonces ya tengo 2 participaciones. ¿Ya? Y lo otro interesante es que este sistema, esta plataforma funciona con Big Data. Big Data, ¿cierto? Para los que lo conocen, es que funciona con los temas que más se repiten. Eso es lo que está quedando, ¿ya? Lo que va a quedar en el documento es aquellas ideas que más se hayan repetido en las encuestas personales, en las grupales y en los foros, ¿ya? Entonces, es interesante entender la metodología que se está utilizando para poder aportar al trabajo latinoamericano. Si nosotros como grupos repetimos una idea una y otra vez, esa idea tiene mayores posibilidades de quedar en la reflexión final. ¿Ya? Eso es un poco como esquema de trabajo. Yo los invito a hacerlo, ha sido para nosotros muy positivo con las comunidades trabajar esto. ¿Ya? Creo, no soy... A ver, no quiero ilusiones vanas. Yo tengo una realidad muy aferrada a la tierra, pero soy una mujer de esperanza, ¿ya? Es verdad que esto puede no resultar y llegar a ser muchas de las cosas que ya hemos visto por los años que hemos experimentado en iglesia. Pero tengo esperanzas de seguir utilizando los pequeños espacios que nos permitan a los laicos y laicas para trabajar. Y este es uno de ellos. Creo que debemos ocuparlo. Sí, sobre eso también, en las reflexiones que hemos tenido acá con las comunidades, ha habido mucho, digamos, pesimismo o escepticismo en el sentido de que esto no va a conducir, digamos, a unos cambios verdaderos. Pero como bien decía Mirena, estadísticamente la participación de los laicos está muy baja, Latinoamérica. O sea, con 4.000 inscritos no podemos ser muy significativos. Ahora eso tiene una ventaja también para nosotros, que sí podríamos tener mayor protagonismo, porque si son los temas que podemos instalar nosotros, por supuesto que van a ser considerados, porque a lo mejor, como hay grupos, ¿no es cierto?, más resistentes, y si aparecen más notoriamente los temas que nos preocupan a nosotros, obviamente van a ser considerados. Así que esa es la invitación. Pide la palabra Antonio primero, después Ya. tú, Marcela, ¿sí? Antonio. Sí, soy Antonio Coelho de Uruguay, invitado por Paul. La pregunta sería qué decimos cuando decimos laicos, ¿no? Ya que ya no son solamente la gente que está integrada a las comunidades de base, sino también la que está hoy en los movimientos. ¿Y qué es las alianzas que se están formando con otras iglesias? Fundamentalmente, el hermano de Brasil lo sabrá, con los bautismos, con los presbiterianos, que son el soporte un poco del gobierno de Bolsonaro. Hay una idea que es el pentecostalismo, ¿no? Hay también iglesias históricas, las bautistas en toda América Latina, y un sector presbiteriano que está haciendo alianza muy fuerte con ciertos sectores de las iglesias de la Iglesia Católica en las agendas contra los derechos, ¿no? Y están pisando y jugando muy fuerte. Y tienen mucha plata, muchos medios, y creo que eso es, si no tenemos en cuenta eso, estamos perdiendo parte del análisis. Muchas gracias. Marcela. Después Hola. Paul. Hola, sí, buenos días a todos. Yo quería complementar también en relación a lo que había dicho Nano y también Mirena, porque en este minuto yo, aparte de formar parte del movimiento, también formo parte de la comisión regional, la comisión de la diócesis de Ñuble, para la implementación y la puesta en marcha de la asamblea eclesial. Y en realidad que
les quiero contar que efectivamente esta comisión fue formada, invitó el obispo a formarla, y somos 10 personas. Somos 10 personas, de esas 10 personas, 8 son laicos, y de hecho 6 son mujeres, ¿ya? De diferentes instancias de la iglesia y de la diócesis de Ñuble, ¿ya? Y hemos tenido, digamos, reuniones regulares, analizamos todo el material, por supuesto estamos participando cada uno desde su inscripción inicial y todo, y al estudiar el material y ver la realidad de Ñuble, que es completamente, no completamente, pero tenemos un alto porcentaje rural y mucho problema de acceso a internet y todo, por lo tanto la modalidad uno la puede acomodar a como uno realmente encuentre que puede lograr este mayor proceso. Lo más fundamental es eso, es efectivamente, bueno, abrirnos a las distintas realidades. Entonces nosotros tenemos tanto la modalidad online, que es la que explicó Mirena, como también una modalidad presencial, que obvio tiene que ver con la pandemia y el nivel en el cual estemos, y en Chile se es bien riguroso en eso. Entonces los que lo pueden hacer, digamos, presencial, que son grupos de 5 a 12 personas, se elaboró un material, que el material es el mismo contenido, pero hecho en tarjeta, como los generadores de diálogo, con las cuales se puede hacer entonces este proceso de escucha, digamos, grupal. Y ese material lo elaboramos, se elaboró a nivel de la comisión, fue impreso por el obispado, digamos, y ya está en gran parte distribuido a las personas. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue formar unos facilitadores, que son las personas que se van a hacer cargo, y de hecho algunos ya lo han hecho, se van a hacer cargo del el proceso de escucha grupal, ¿ya? Y se eligieron como 3 grandes ámbitos en los cuales, por donde se puede canalizar la participación. Son parroquias, ámbito que tiene que ver con los otros grupos de la sociedad civil, en la cual pueden haber sindicatos o pueden haber otros grupos, porque también lo que se interesa es escuchar qué dicen los otros que no son católicos o que disienten de lo que la Iglesia Católica, no son católicos, qué opinan de y qué es lo que se requiere de la Iglesia hoy. Ahora, aquí ha habido una participación del obispo en el sentido de abrir la puerta, obviamente, y de convocar todo esto, pero ha sido la comisión, que tiene un sacerdote y un diácono y 8 laicos, lo que ha estado llevando adelante esto. Si contarles que se puede hacer de otro modo. Y eso es lo que está haciendo Ñuble. Y también, bueno, como movimiento ya lo dijeron, pero no me compete directamente bien decirlo. Sí. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que Marcela nos abre un poquito los ojos sobre las posibilidades que hay, y yo veo aquí en el chat que hay varios que están diciendo, no, en la diócesis no hay nada o tal. Creo que tal vez sea un poco nuestro papel de ser impulsadores o cuestionadores, por lo menos en nuestros medios, y echar a rodar, aunque no sea con el obispo, ¿cierto? No sé, hay muchas formas. Yo le voy a dar la palabra a Paul, que la pidió, y Mónica, que también creo que la pidió, pero quiero también decir una cosa. Los materiales están en portugués, en español, en inglés. También muchos de los materiales ya están también en inglés, si alguien necesita. Los de Brasil en portugués hay una persona muy abierta desde la Conferencia Episcopal, dispuesta a colaborar en lo que sea necesario. Nosotros, como MIC América Latina, estamos participando está Rosario también, por Amerindia, en una reunión interinstitucional que hay una vez al mes, con los que están organizando la parte de materiales y la página web. Hay otro tema también, es que si un grupo quiere participar y poner sus contribuciones grupales, va a nombre de una persona que es la que entra con la sistematización, pero si dentro de esa información las personas que participaron de esa discusión están inscritas también en la página web, eso tiene más peso
por la cuestión que decía Mirena de la cuestión de metadata. O sea, si todas las personas que participaron de esa, que van a aparecer listadas ahí, que participaron en un determinado tema, que se puso la síntesis, esa información va a tener más peso en el total. Bueno, le paso la palabra a Paul y después a Mónica. Sí, solamente para decir que estoy participando ya desde hace tal vez 4 semanas, un mes, un poquito más, de un grupo, bueno, que es un grupo estable, de acá de la Iglesia de Montevideo, que tuvo su origen en una parroquia donde estuve, después se sumaron, en fin, en este momento no tiene una inserción, es más bien ambiental que otra cosa, por llamarlo así, o ligado por la amistad y por historias comunes. Estamos trabajando sobre el tema, concretamente, lo decidimos entre todos, del clericalismo y sus implicancias a otros niveles, a todos los niveles. Aunque confieso que tengo más interrogantes, o más o menos, sobre el proceso de la Asamblea Eclesial, pero mantengo expectativas porque los interrogantes básicamente en torno a cómo van a ser elegidos los delegados, digamos, de las iglesias. Por eso me interesa mucho lo que pasó ahí en República Dominicana con Pedro Acevedo, y también qué poder van a tener por debajo de obispos, digamos así, qué poder de decisión van a tener esos delegados, que creo que todavía no está explicitado, ¿no? Bueno, pero todo tiene interrogantes. No, y recordar una cosa, por lo menos es una convicción para mí. Cuando uno dice, o cuando yo me pregunto, ¿cómo apareció el Papa Francisco ahí, en Roma, elegido, vestidito de blanco? O dice también, ¿cómo sucedió Medellín? O, bueno, podríamos poner varias cosas, ¿no? Que son, ¿cómo sucedió el Sínodo del 71? ¿Cómo salió esa reflexión de los obispos cuando aparentemente ninguna de esas 3 realidades que acontecieron y muy influyentes en la vida de la Iglesia o que están aconteciendo, estuvieron visiblemente no demasiado preparadas? Aunque después los historiadores se encargan de rastrear, ¿no?, las influencias y los... Bueno, corremos siempre el peligro de decir, es el Espíritu Santo. Evidentemente que sí, pero el Espíritu Santo no actúa como mago, como sabemos. Tampoco es el pajarito de Maduro, sin ninguna crítica, que no viene a soplar así de golpe. Pero, sino que son fruto de largas construcciones, ¿no? Entonces, cantidad de experiencias que en este momento podríamos además valorarlas de alguna manera en el mundo, en América Latina concretamente, cantidad de experiencias que testimonian persistencia, paciencia histórica, mucha fe y esperanza, son las que también están explicando de una manera muy importante el sucederse de estos llamados así, que yo llamo como milagros, ¿no?, en el camino de la Iglesia, y concretamente en este camino, bueno, que tuvo un punto de partida, no de la nada, en el Concilio Vaticano II, y que estamos viviendo todavía de hoy. A mí esto me motiva mucho porque digo, bueno, no sé cómo esto, qué fruto final o intermedio va a dar la Asamblea Eclesial, pero creo que todo lo que hagamos en ese sentido, todo, hasta lo más pequeño, tenemos que ambicionar más, construye, queda como un fermento que a la larga, a la corta, a la larga, a la mediana, da fruto. Están... Yo. Mónica. Bien, yo solo quería decir que, primero, que me había gustado mucho la frase de resituar la jerarquía como parte del pueblo de Dios. Pero en el transcurso de esta reunión y leyendo algunos también de los posts que aparecen en el chat, yo creo también que es importante que nos resituemos nosotros como pueblo de Dios. Porque finalmente somos nosotros los que le hemos dado el poder a los curas, a los obispos, para que decidan por nosotros. Y tal vez nosotros por comodidad, por resistencia, por poco liderazgo, por la razón que sea,
hemos entregado el poder. Y no lo podemos recuperar por lo que dije anteriormente, porque somos un poco flojos, porque tomar el poder significa mucho trabajo. Y yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de retomar el poder. Sin embargo, como decía Mirena, los inscritos en este sínodo es importantísimo, porque es donde nosotros vamos a empezar a caminar. Entonces, yo me enfocaría en eso, en que cada uno de nosotros sea capaz de motivar a los que nos rodean para tomar un poco, no digo el mando, sí, digo el mando. Tenemos que ser capaces de liderar grupos de laicos, de tratar de asumir. Nosotros, por lo menos, en todos los grupos en los que nos hemos juntado, hemos puesto el link que nos puso recién Elizabeth, porque, por ejemplo, yo preguntaría ahora, de todos los que estamos aquí, ¿quién está inscrito en este proceso? Entonces yo creo que es hora de que nosotros motivemos también a otros. Somos nosotros los que tenemos que resituarnos como pueblo de Dios. Eso nomás. Pedro, por favor. Bueno, yo me iba a referir a una cuestión más bien de tipo práctica. Yo creo que tenemos 2 horas ya. La reflexión es muy interesante, esta reflexión. Yo sigo un poco en la línea de lo que decía Andrés Gallego. Será el gran acontecimiento, la asamblea eclesial. Será el gran acontecimiento y nosotros tenemos que tratar de participar, tenemos que tratar de influir, tenemos que reflexionar, tenemos que leer. Entonces sería bueno como darnos un compás de 1 o 2 semanas y reunirnos de manera extraordinaria con más personas de nuestro movimiento y comprometernos todos y todas ahora, un poco a eso que han insistido los compañeros y las compañeras de Chile, de que nos inscribamos en la plataforma, en los movimientos. Y entonces como tener una reflexión un poco más, más participativa en este sentido, digo, porque lo que estamos, bueno, está bien, pero somos más, el movimiento es más. Yo pienso, no sé. Eso. Gracias, Pedro. ¿Algo más? Sí, yo quería retomar... No, espérese, Ana María, está Juan antes. Ah, sí, no, está bien, no hay problema. Juan. No, perdón, solamente apoyo lo que acaba de decir Pedro y quiero proponerles una cosa, compartir un ratito nomás la página, esta página de la escucha, ¿no? La Asamblea Eclesial Escucha. Miren, yo me registré, no sé cuántos de ustedes habrán registrado, aquí está, es bien fácil, cuando uno está registrado, automáticamente entra, inicio la sesión, ya, y acá está justamente los foros temáticos, entonces encontré el foro propuesto para los participantes, el que propusieron los amigos chilenos, aquí está, por qué vivir nuestra fe en América Latina para comunidades de base, etcétera. Entonces, simplemente es invitarles, me sorprende, la verdad, entre mis propios compañeros de mi comunidad, la dificultad que tienen para registrarse, y todos estamos ahora en internet y en Zoom, etcétera. Entonces, tenemos que sacudirnos, pues, y sacudir a nuestra gente. Eso, nada más. Bueno, Ana María. El micro. En la misma línea de lo que venían diciendo, agradecerles a todos, y me estaba acordando de una frase que dijo uno de las personas que empezó en los 60 en movimiento a organizar el secretariado y todo eso, que fue uno de los primeros secretarios, que dijo lo que hay que hacer es volver a penetrar a la iglesia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es así como en los 60 nos mandaron a penetrar el movimiento estudiantil, decía él, ahora el movimiento tiene que penetrar en la iglesia. Yo creo que sí, que por la historia y por distintas cosas nos toca lo que ya dijeron, pero quiero decirles que la propia historia nos lleva a eso.
Gracias. Andrés. Algo muy breve en apoyo a la intervención de Mónica. Es medio en broma, pero dicho muy en serio. Es recordar que la Iglesia es demasiado importante como para dejarla en manos de los obispos. Esa es tu frase lapidar, Andrés. Te agradezco. Está muy buena, Andrés. Bueno, queridos, yo no sé si hay alguien más que quisiera manifestarse. Estamos ya sobre las 2 horas de nuestro encuentro. En parte, yo creo que hemos llegado a los objetivos que era eso, o sea, ¿cuál es la forma de participar de la Iglesia hoy? Parece que hay muchos que estamos de acuerdo aquí que una forma concreta hoy es la Asamblea Eclesial. De parte del equipo latinoamericano, y cuento con los coordinadores, pero no solo con los coordinadores, sino con todos los miembros de nuestro movimiento que están participando hoy para impulsar cosas muy concretas. Primero, la inscripción en la página web de todos los que puedan, por lo menos dar una mirada en el documento, que no es demasiado largo y es un lenguaje muy fácil, muy rápido de leer, y empezar a proponer foro. La única exigencia que hacen para tener un foro es que haya una persona responsable del foro, porque en la organización no hay gente suficiente para hacerse responsable. Entonces, la comunidad que propone un foro debe poner un moderador, ¿cierto? Entonces, pueden proponer los foros que quieran desde que pongan un moderador, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el mensaje final aquí concreto del actuar, es impulsar en nuestras comunidades. No necesariamente el resultado va a ser el que queremos, pero es el proceso el que nos interesa, el caminar de esa nueva forma de participar. Hay mucha gente a la expectativa de ver qué va a pasar aquí. A mi modo de ver, es un piloto que ha autorizado, digamos, entre comillas, el Vaticano para el proceso de escucha que se va a hacer para el Sínodo de los Obispos. Y si eso funciona más o menos bien, ahora, si la participación aquí es pírrica y si no, o sea, tampoco nos interesa que no participen los que piensan distinto de nosotros, porque si no participan tampoco sirve, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra conclusión es como esa. No era el objetivo de ese conversatorio solo llegar a eso, pero era dar como un contexto a esas iniciativas de sinodales, digamos, pero yo creo que ha ido saliendo como con mucha fuerza eso. Le cedo la palabra a Nano, que quiere todavía decir algo. Sí, lo último, nosotros hemos propuesto ahí el tema de las comunidades de base y esperamos que todos los grupos del movimiento latinoamericano, del MIC, puedan hacer un comentario. ¿Ya? Está abierta la página ahí para que hagan su comentario, porque eso va a ser muy importante, ¿ya? Para tener una mirada de proyección de toda la experiencia que se vive en comunidades de base. ¿Mm? Nosotros funcionamos en base a eso, a las comunidades de base. Entonces, podemos aportar mucho allí, ¿ya? Y hasta el momento hay solamente 4 opiniones, 4 comentarios. Eso no pasa. Pónganse objetivos. En una semana, inscribir a todos los miembros del movimiento. Pónganse objetivos. Hagámoslo. Bueno, yo no sé si alguien más quiere la palabra. ¿Nadie más? Aquí me dicen, hay varios comentarios, no sé si han ido acompañando en el chat. Agradeciendo el espacio. Hay una cosa que les pongo ahí. Dina le pidió el contacto a Marcela.
para que se pongan en contacto. No sé si por el interno, por Ya se lo dimos. Ah, bueno, listo. Sí. Alguien habla del libro de Ansel Grimm, María del Carmen, sobre el valor de la influencia. Luis María Goicoechea nos dice que porque había un sector, porque entró Juan Pablo II, entonces Luis María dice que porque había un sector potente que quería corregir algunas interpretaciones del concilio. Si depende de cada cardenal, pues sí, hoy por hoy todavía en la iglesia dependemos de los cardenales, los obispos, nos toca ir intentando cambiarlo. Si es que... Queremos hablar y... Ah, esa comunidad entera quiere hablar, me parece buenísimo. Me alegra. Gracias. Tienen la palabra, pero uno de cada vez. ¿Nos oyen? Sí, claro. Primero queremos agradecer por el espacio y decirles que estamos manteniendo distancia, que en Uruguay no tengamos un tema de la pandemia, sino que todos nosotros ya estamos vacunados e inmunizados, entonces decidimos juntarnos cada uno con su mate, cada uno manteniendo la distancia, y bueno, es un placer verlos a la distancia. No, queremos decir eso, que nos parece importante que cada uno de nosotros ahora pueda de alguna manera hacerse presente a través de la página, y que sería bueno capaz que cuando alguno de los grupos de nuestras comunidades abra un foro, nos lo comunique a todos, porque así sabemos que ese foro de alguna manera sale de la reflexión de nuestras comunidades, y entonces podemos también participar en forma más activa. De repente a nivel a través del latinoamericano nos pueden ir compartiendo cuáles son los temas que se han puesto en el tapete para que podamos de alguna manera participar en forma más activa. Y bueno, les mandamos un abrazo otra vez a todos, y es un placer verlos, y verlos, lástima que por camarita, pero bueno, es una buena forma de estar juntos, y sigamos haciendo camino. Un abrazo. Un comentario más es que la coordinación del norte, de la parte de Belo Horizonte, de Brasil, que son como 300 comunidades de base, estaban reunidas este fin de semana, también virtualmente y demás, porque están preocupados porque el tema comunidades de base no está en ninguno de los casilleros de la encuesta, digamos, ¿no? Uno no preguntan específicamente. Obviamente son temáticas que se pueden incluir. Y entonces ellos ayer, justamente en una reunión que teníamos, comentaban de que sería importante que desde otros espacios, movimientos afines y demás, pusiéramos justamente, hiciéramos visibilizar y presentes a esta forma de ser comunidad, que son las comunidades de base. Eso en comentario de lo que decía Ana. Bueno, pues informarles que hay un foro de debate sobre comunidades eclesiales, que participen ahí o crean otro, o lo que sea. Ivette Ramírez dice, solo reforzar lo que Pedro dijo, que volvamos a vernos dentro de un tiempo prudente para que nuestros avances a la integración en los foros. Sí, estoy de acuerdo, como en el equipo vamos a programar algo para ya estar con unas informaciones y ponernos al día en qué vamos cada movimiento, y amigos, porque la cosa no es solo hacia adentro del movimiento, sino todos los que están alrededor de nosotros, incluso para no católicos. La página web está abierta para el que quiera pronunciarse, para el que quiera decir algo. Entonces, abramos las puertas y dejemos entrar el aire. No sé si alguien quiere dar un comentario más, si no vamos a ir encerrando para respetar los horarios de todos. Aquí me dicen que Pilar Benavides, lamentablemente como movimiento no solemos manifestarnos respecto a puntos de vista de la jerarquía que no compartimos y que consideramos que no están dentro del espíritu de la Fratelli Tutti, por ejemplo, en los acontecimientos políticos recientes en el Perú. Yo creo que ahí podemos
pues lo que sea en relación a ser un espíritu eclesial y con evangelizador, está abiertas las puertas. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien quiere saludar? ¿Alguien quiere dar un...? ¿Puedo decir? Claro, puede, claro que puede. De aquí de Chile, mi solidaridad con el pueblo colombiano, lo que está pasando. Muchas gracias. Patricia y Juan Pablo, es para ustedes también, sobre todo. No, muchas gracias. Me pongo a pensar es que si no hemos podido con nuestros hijos, la tarea está difícil, cómo entregarle esto a los jóvenes. Andrés, ¿querías decir algo? No, ¿Otra frase estaba lapidaria? saludando. Estaba haciendo así con el dedo. Bueno, es que ya sobre las 2 horas, entonces... sí, les quiero agradecer la participación de todos, ha sido realmente muy enriquecedor. Creo que nos deja tareas a la coordinación, pero también a todos los miembros de cada comunidad, de cada movimiento, los que no son miembros de comunidad, para que se unan a ver cómo vamos a participar entre todos. Encierro por acá, no sé si Nano tiene alguna cosa final, alguna canción o algo, o encerramos. No, no hay nada preparado, así que cerramos bueno. aquí nomás. Un abrazo a cada uno, a cada una. Abrazos. Abrazos. Verlos todos. Feliz abrazos. Un abrazo. Gracias. Que estén bien. Que no nos pillen. A los de Montevideo, que no nos pillen. Si no se nos van a llevar los carabineros. Los carabineros que no vayan. Y la mascarilla. Menos mal que no compartieron el mate.